No puedo creer lo que estoy viendo. Dicen que las apariencias engañan, pero en aquella imponente mansión de las lomas de Chapultepec, el prejuicio era la única ley que parecía importar. Cuando Valentina cruzó aquel umbral de caoba maciza, nadie se detuvo a mirar el brillo inteligente en sus ojos, ni la determinación de quien ha luchado cada día de su vida. Solo vieron sus zapatos gastados por el largo viaje en transporte público desde Iztapalapa, y una ropa sencilla que, para los dueños de la casa, gritaba necesidad y falta de clase. Lo que nadie sospechaba en ese momento, ni siquiera el desesperado padre de familia, era que esa joven a la que miraron con tanto desdén llevaba consigo la única medicina capaz de curar una herida mortal que todo el dinero del mundo jamás podría sanar. El caos se escuchaba desde la calle, rompiendo la tranquilidad exclusiva del barrio. Se oían gritos agudos, el estruendo inconfundible de porcelana fina, estallando contra el suelo de mármol, y el llanto desesperado de una mujer uniformada que salía corriendo por la puerta principal, renunciando a su trabajo en ese mismo instante sin mirar atrás. Era la séptima cuidadora profesional, con títulos y recomendaciones de agencias prestigiosas, que huía esa semana, incapaz de soportar el dolor convertido en furia que reinaba dentro de esas paredes frías y lujosas. Valentina se detuvo un momento en la entrada, apretando con fuerza su bolso deshilachado contra su pecho, y respiró hondo, sabiendo que lo que le esperaba dentro no era solo polvo y suciedad, sino un verdadero campo de batalla emocional donde ella era la soldada menos pensada. La escena que encontró al entrar habría hecho temblar a cualquiera. En el centro del vestíbulo, rodeada de pedazos de un jarrón carísimo, una joven vestida con ropa de marca miraba a todos con una arrogancia que helaba la sangre, mientras sus hermanas menores lloraban o gritaban en un descontrol absoluto. Roberto, el padre, se frotaba las sienes con desesperación, sintiendo que su hogar se desmoronaba ladrillo por ladrillo tras la muerte de su esposa. Fue entonces cuando su mirada cayó sobre Valentina, y en lugar de alivio, su rostro mostró una decepción inmediata, juzgándola por su apariencia humilde antes de que ella pudiera siquiera pronunciar una palabra de saludo. «Tú eres la que manda la agencia, pero si pareces una niña», murmuró él sin saber que estaba a punto de cometer el error más grande de su juicio, o quizás el acierto más grande de su vida. Antes de continuar con esta conmovedora historia que nos enseña que la verdadera sabiduría no se viste de seda, dime en los comentarios para irnos conociendo. ¿Desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy? Me encantará leerte. Nadie podía imaginar que aquella chica, humillada en sus primeros 5 minutos dentro de la casa, guardaba un secreto académico y humano que dejaría a esa familia rica con la boca abierta y el corazón en la mano. Pero para llegar a ese momento de redención, primero tendríamos que ver hasta dónde puede llegar la crueldad cuando el dolor no sabe cómo expresarse, y cómo la dignidad de una mujer trabajadora sería puesta a prueba de la forma más cruel posible. El aire dentro de la residencia en las exclusivas lomas de Chapultepec era tan frío que calaba los huesos, y no era por falta de calefacción, sino por la ausencia total de calor humano. Mientras afuera, en los puestos de la esquina, el aroma a tacos de canasta y el bullicio de la gente trabajadora llenaban de vida la ciudad, allí dentro todo era silencio estéril y superficies de mármol que brillaban demasiado. Era una de esas casas modernas que parecen museos, donde uno tiene miedo de tocar cualquier cosa por temor a ensuciarla, un contraste brutal con la pequeña pero acogedora casita de Valentina en Iztapalapa, donde aunque faltaba el dinero, siempre sobraba el amor y el olor a café de olla por las mañanas. Valentina permanecía de pie en el centro de la sala, sintiéndose minúscula bajo el enorme candelabro de cristal que colgaba sobre su cabeza. Sus manos, un poco ásperas por ayudar a su madre en las labores domésticas y por cargar libros pesados, se entrelazaban nerviosamente frente a su cuerpo. Llevaba una blusa blanca, limpia y planchada con esmero, pero que no podía ocultar el desgaste de los años, y unos zapatos cómodos que habían recorrido kilómetros de asfalto y vagones del metro abarrotados para llegar hasta allí. Sus ojos oscuros, sin embargo, no mostraban sumisión. Tenían ese brillo profundo de quien ha madrugado toda su vida para salir adelante,
una dignidad silenciosa que el dinero no puede comprar. Roberto, el padre de familia, la observó de arriba abajo con una mueca que mezclaba el cansancio con el escepticismo, frotándose los ojos como si esperara que al abrirlos apareciera alguien diferente. Él era un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a trajes italianos y eficiencia corporativa, y ver a una muchacha tan joven y de apariencia tan humilde para un puesto de tanta responsabilidad le parecía una broma de mal gusto. ¿Tú eres Valentina?, preguntó con voz ronca, sin siquiera ofrecerle asiento, como si estuviera hablando con un vendedor ambulante que hubiera tocado a su puerta por error. Esperaba a alguien con más presencia, alguien con experiencia, no una niña que parece que debería estar en la escuela. Fue entonces cuando la voz de Isabela, la hija mayor, cortó el aire como un cuchillo afilado, bajando las escaleras con la parsimonia de una reina que inspecciona a sus súbditos. Con apenas 18 años, Isabela vestía ropa que costaba más de lo que la familia de Valentina ganaba en un año entero, y su rostro, aunque hermoso, estaba desfigurado por una expresión de asco permanente. Se acercó a su padre, ignorando deliberadamente la presencia de la joven postulante, y soltó una risa burlona y cruel que resonó en las paredes vacías. «Ay, papá, por favor, no me digas que vas a meter a esta gata a la casa. ¿No ves la pinta que tiene?» Valentina sintió cómo el calor le subía a las mejillas, pero mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras de su abuela sobre que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en el comportamiento. Isabela, sin embargo, no había terminado. Se acercó a Valentina invadiendo su espacio personal, arrugando la nariz exageradamente y abanicándose con la mano como si hubiera percibido un olor nauseabundo. «Huele a metro, papá. Huele a sudor de gente pobre y a fritanga. Si la dejas quedarse, va a impregnar mis cortinas con ese olor a miseria. Además, seguro no sabe ni cómo se prende la aspiradora de esta casa, ¿verdad? ¿O vienes a ver qué te puedes llevar?» La acusación flotó en el aire, pesada y tóxica, buscando romper el espíritu de Valentina, quien apretó los labios para no responder como su orgullo le dictaba. En lugar de eso, miró fijamente a Roberto y respondió con una voz suave pero firme, pronunciando cada palabra con una educación exquisita que contrastaba con la vulgaridad de los insultos de la joven rica. «Señor, vengo a trabajar, vengo a ayudar. No tengo lujos, pero tengo manos limpias y muchas ganas de que su hogar esté tranquilo. Sé limpiar, sé cocinar y, sobre todo, sé escuchar, que creo que es lo que más hace falta aquí». Roberto miró a su hija mayor, luego el desastre de jarrones rotos en el suelo, y finalmente a Valentina, soltando un suspiro de resignación absoluta. No vio en ella a la estudiante brillante de la UNAM, ni a la futura psicóloga. Solo vio un par de manos baratas que podrían recoger los pedazos de su vida rota por unos cuantos pesos. «Está bien», dijo con desgana, sacando la cartera sin mirarla a los ojos. «Te quedas, pero solo porque estoy desesperado y no tengo a nadie más hoy. Pero escúchame bien, tu trabajo es limpiar el desastre que hacen mis hijas. No quiero que te metas en su educación, ni que les hables más de lo necesario. Solo limpia, lava y calla. Tienes una semana de prueba. Si Isabela se queja una sola vez más, te vas a la calle sin un centavo. ¿Entendido? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías dado la media vuelta para conservar tu orgullo o te habrías quedado por la necesidad? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si tienes el mismo coraje que Valentina». Valentina aceptó aquel trato humillante no porque careciera de carácter, sino porque la necesidad, cuando aprieta, no deja espacio para el orgullo. En su pequeña vivienda de Iztapalapa, las cuentas se acumulaban como una montaña imposible de escalar, y el dueño de la vecindad ya había dado el último aviso implacable y frío. Si no pagaban la renta atrasada antes de que terminara el mes, ella y su madre enferma se verían con sus pocas pertenencias en la banqueta, a merced de la calle. Cada insulto que recibía de Isabela, cada mirada de desprecio de Roberto, tenía que convertirlo en gasolina para aguantar, porque regresar a casa con las manos vacías no era una opción. Era la sentencia de perder el único techo seguro que conocían. Pero lo que estaba en juego dentro de aquella mansión de paredes altas iba mucho más allá de un simple sueldo o de la limpieza de unos pisos de mármol. Roberto,
encerrado en su despacho con un vaso de licor en la mano. Tomó el teléfono y marcó un número internacional con la mano temblorosa, tomando una decisión drástica que cambiaría para siempre el destino de su sangre. Se le escuchó hablar con una frialdad aterradora, propia de quien ha perdido la esperanza, sobre matrículas, pasaportes y fechas de ingreso inminentes para internados militares y religiosos en el extranjero. La amenaza era real, inminente y devastadora. Si el orden y la paz no regresaban a esa casa, las hermanas serían separadas definitivamente. Roberto planeaba enviarlas a diferentes países de Europa, lejos las unas de las otras, rompiendo el único vínculo afectivo que les quedaba tras la muerte de su madre. La más pequeña, con sus ojos llenos de inocencia, perdería la protección de sus hermanas. La joven que había dejado de hablar se hundiría más en su silencio, en un país extraño, donde ni siquiera conocía el idioma. El padre estaba convencido de que su hogar ya no tenía salvación y que la única forma de gestionar el problema era desmembrando a su familia para no tener que lidiar con el caos emocional que lo rebasaba. «Tienes una semana, Valentina. Ni un día más», le había sentenciado el patrón con voz grave antes de encerrarse de nuevo en su mundo de negocios y evasión. 7 días. Ese era el tiempo absurdo y cruel que tenía la joven para obrar un milagro. Una semana para demostrar que servía para el puesto, todo esto bajo la vigilancia constante y malintencionada de una Isabela que estaba dispuesta a todo, absolutamente a todo, para verla fracasar y ser despedida con deshonra. El aire en la casa se sentía pesado, cargado de una urgencia eléctrica que erizaba la piel. Valentina sabía que estaba caminando sobre un campo minado donde un paso en falso significaba la explosión total. No podía cometer ni un solo error, ni romper un solo plato, ni contestar mal una sola vez. Tenía que ser invisible y perfecta a la vez, luchando contra un reloj que avanzaba implacable y contra una enemiga poderosa que dormía bajo el mismo techo. Lo que nadie sabía era que Valentina no iba a luchar solo con escobas y trapos, sino con las herramientas invisibles que había aprendido en las aulas de la universidad, dispuesta a sanar a esa familia, aunque en el intento se jugara su propio futuro. La guerra comenzó al amanecer del segundo día. Valentina apenas había terminado de fregar el inmenso piso de mármol de la sala principal, dejándolo impecable, cuando Isabela pasó caminando con sus botas de diseñador llenas de lodo del jardín. Sin siquiera detenerse, caminó justo por donde la joven acababa de pasar, dejando un rastro de huellas negras sobre el blanco inmaculado. Al llegar al final del pasillo, la primogénita se giró con una sonrisa gélida y soltó: «Uy, qué pena, no me fijé. Pásale el trapo otra vez, que para eso te paga mi papá, ¿no?» Valentina sintió como la rabia le quemaba el estómago, pero respiró hondo, contó hasta 10 y volvió a llenar la cubeta. Sabía que caer en la provocación era perder la batalla. Pero mientras Isabela jugaba a ser la villana de telenovela, Valentina comenzó a desplegar su propia estrategia, una mucho más sutil y poderosa. Aprovechando que la patrona salía de compras, Valentina se acercó a Paula, la hermana que había dejado de hablar tras el funeral. La niña estaba sentada en un rincón, mirando a la nada. En lugar de obligarla a hablar o preguntarle «¿Qué tienes?», como hacían todos, Valentina se sentó en el suelo a su lado, en silencio, y sacó una hoja de papel y unos crayones viejos de su bolsa. Empezó a dibujar garabatos furiosos, líneas negras y rojas. «¿Sabes?», susurró Valentina como quien comparte un secreto. «A veces mi voz se cansa y dejo que mis manos griten por mí». Dejó el crayón ahí y se alejó. 5 minutos después, cuando volvió, Paula estaba dibujando con una intensidad conmovedora. No dijo una palabra, pero sus ojos conectaron con los de Valentina por primera vez. Mas nadie podría imaginar que, por detrás de aquel uniforme de empleada doméstica y esa actitud sumisa, había una mente brillante analizando cada trauma de esa casa. ¿Y tú? ¿Habrías tenido esa paciencia o ya habrías explotado contra la hermana mayor? Cuéntamelo en los comentarios. La tensión subió de nivel en la cocina a la mañana siguiente. Valentina, recordando las técnicas de terapia ocupacional que había estudiado con tanto esmero en la universidad, decidió que la casa necesitaba olor a hogar. Se puso a preparar chocolate caliente, del de tablilla, con canela y piloncillo, ese aroma que despierta recuerdos ancestrales en cualquier mexicano.
Las hermanas menores, atraídas como abejitas al panal, entraron tímidamente a la cocina. «A ver, mis niñas, ¿quién me ayuda a batir esto para que haga espumita?», preguntó Valentina con una sonrisa cálida. Por primera vez en meses, se escucharon risas tímidas. La más pequeña, con la cara manchada de chocolate, sonreía de oreja a oreja. El momento mágico se rompió con un portazo. Isabela entró hecha una furia, viendo la escena como una traición. «¿Qué es este circo?», gritó, arrebatándole la taza a la pequeña, haciendo que el líquido caliente se derramara sobre la mesa. «Esta es una cocina decente, no un puesto de la calle. Deja de darles esa basura llena de azúcar a mis hermanas». Las niñas se encogieron, aterradas, pero Valentina, lejos de bajar la cabeza esta vez, se interpuso suavemente entre la furia de Isabela y las pequeñas. «Señorita», dijo con voz firme, «el azúcar se lava, pero el miedo no. Déjelas ser niñas un ratito, que bastante tristeza ya tienen cargando». Isabela se quedó muda por un segundo, sorprendida por la osadía de la sirvienta, y luego su rostro se torció en una mueca de odio puro. «Te vas a arrepentir de contestarme, gata igualada. Voy a hacer que mi papá te corra hoy mismo». Salió taconeando fuerte, directa al despacho de su padre para inventar la siguiente mentira. Roberto, aturdido por las quejas constantes de su hija mayor, pero confundido al ver que la pequeña Lucía dormía por primera vez sin pesadillas gracias a un cuento que Valentina le había inventado, no sabía qué hacer. La duda empezaba a carcomerlo. ¿Era Valentina una bendición o el problema que decía Isabela? Los días pasaban y la casa se había convertido en un tablero de ajedrez. Isabela escondía los productos de limpieza, ensuciaba ropa limpia y acusaba a Valentina de robar comida. Pero Valentina respondía con resultados invisibles. Las niñas ya no se encerraban en sus cuartos, buscaban a Valentina para hacer la tarea, y la atmósfera fúnebre empezaba a disiparse gracias a su intervención psicológica encubierta. Sin embargo, Isabela no estaba dispuesta a perder. Sabía que tenía que dar un golpe final, algo tan grave que ni la duda de su padre pudiera salvar a la intrusa. La noche antes de que se cumpliera la semana de prueba, Isabela bajó al salón en la madrugada, con una sombra siniestra en la mirada. Abrió la caja fuerte de su madre, sacó el collar de perlas y diamantes más valioso de la familia, una reliquia irreemplazable, y lo deslizó dentro de la humilde mochila de tela de Valentina, que descansaba en la silla de la entrada. «A ver cómo te salvas de esta, psicóloga de barrio», susurró con malicia. Todo estaba listo para la gran caída. Lo que viene a continuación te va a dejar helado. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte el desenlace de esta injusticia. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles de las lomas, cuando un grito desgarrador rompió el silencio de la mansión. Un alarido teatral diseñado para despertar a todo el vecindario. «¡Ratera, maldita ratera! ¡Llamen a la policía ahora mismo!», chillaba Isabela desde la planta alta, bajando las escaleras con una actuación digna de un premio, fingiendo un llanto histérico. En su mano, señalaba con dedo acusador hacia la cocina, donde Valentina preparaba el desayuno ajena a la tormenta que se le venía encima. Roberto salió de su despacho, pálido y ojeroso, preguntando qué pasaba. «El collar de mamá, el de perlas y diamantes, desapareció de la caja fuerte y estoy segura de que fue esa muerta de hambre», acusó la joven, disfrutando anticipadamente de su victoria. El ambiente se tensó al máximo. Roberto, con el corazón encogido por la vergüenza y la duda, caminó hacia Valentina. La miró a los ojos, buscando esa honestidad que creyó ver días atrás, pero el veneno de su hija mayor ya había hecho efecto. «Valentina, por favor, dime que no es verdad. Si lo devuelves ahora no llamaré a la patrulla, solo vete», suplicó el hombre queriendo evitar el escándalo. Valentina, con una calma que desconcertó a todos, dejó el trapo sobre la mesa. No lloró, no gritó, ni suplicó. Simplemente tomó su vieja mochila de tela, esa que Isabela tanto despreciaba, y se la extendió al patrón con las dos manos. «No tengo nada que esconder, señor. Revísela usted mismo», dijo con una dignidad que hizo dudar a Roberto por un segundo. Isabela sonreía con malicia desde la escalera, cruzada de brazos, esperando el momento en que las joyas cayeran y la humillación fuera pública. Roberto abrió el cierre oxidado de la mochila
y la volteó sobre la mesa de caoba del comedor. Pero lo que cayó con un golpe seco no fue solo un collar. Cayeron 3 libros gruesos, pesados, de pasta dura y lomos gastados por el uso. Títulos como Psicología Infantil Avanzada, Manejo del Trauma y Duelo Familiar y Terapia Sistémica quedaron expuestos ante la mirada atónita del empresario. Junto a ellos, una credencial de la UNAM con la foto de Valentina y un promedio de excelencia académica brillaba bajo la luz de la lámpara. El silencio que siguió fue sepulcral. Roberto, confundido, tomó uno de los cuadernos de notas que también había caído. Al abrirlo, sus manos empezaron a temblar. No eran listas de compras ni chismes de sirvienta, eran observaciones clínicas detalladas, escritas con una caligrafía impecable. Paciente, Paula, síntoma, mutismo selectivo, estrategia aplicada, arteterapia para canalizar el dolor. Progreso, ha empezado a dibujar sus sentimientos. Pasó la página. Paciente, Lucía. Estrategia, cuentoterapia para pesadillas. La niña necesita reafirmación de seguridad paterna. Roberto leyó con un nudo en la garganta cómo esa fregona conocía el alma de sus hijas mejor que él mismo. «Ahí está, míralo», gritó Isabela impaciente, señalando el collar que, efectivamente, había caído entre los libros. «Te dije que era una ladrona. Esos libros seguros son robados también. Lárgate de mi casa». Parecía que la trampa había funcionado, que la evidencia física condenaría a Valentina a pesar de la revelación intelectual. Roberto levantó la vista, sosteniendo el collar en una mano y el cuaderno en la otra, debatiéndose entre la prueba del robo y la prueba del amor que Valentina había puesto en su trabajo. Lo que viene te va a sorprender y te hará creer en la justicia divina. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia. Fue en ese preciso instante, cuando la injusticia parecía ganar, que ocurrió lo impensable. Desde el pasillo que daba a las habitaciones, aparecieron las 5 hermanas menores, en pijama y tomadas de la mano, formando una barrera humana. Paula, la niña que no hablaba, dio un paso al frente. Con el rostro rojo de coraje y lágrimas en los ojos, rompió su silencio de meses. Su voz, ronca por el desuso pero potente por la verdad, retumbó en la sala. «¡Mentira! Valentina no lo robó». Todos se congelaron. Paula señaló a Isabela con un dedo tembloroso. «Nosotras te vimos, Isabela. Te vimos anoche entrar al cuarto de servicio cuando Valentina dormía. Tú pusiste el collar ahí». El color desapareció del rostro de Isabela. La prueba concreta se había vuelto en su contra. Las niñas corrieron a abrazar las piernas de Valentina, protegiéndola como si fuera el tesoro más grande de la casa, mientras Roberto miraba alternadamente a su hija mayor, desenmascarada por sus propias hermanas, y a la joven estudiante de psicología que, sin decir una palabra de reproche, acariciaba el cabello de las pequeñas para calmarlas. La verdad había salido a la luz, y no era solo sobre un collar, sino sobre quién era realmente la intrusa en esa familia: el odio. Roberto sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. La vergüenza que experimentó en ese momento fue más fuerte que cualquier furia. Acababa de acusar a la única persona que había traído luz a su hogar, basándose en la mentira cruel de su propia hija. Con el rostro desencajado, se giró hacia Isabela, quien retrocedía paso a paso hacia la pared, acorralada por la verdad y por las miradas de decepción de toda su familia. «Isabela», rugió el padre con una voz que hizo temblar los cristales, «¿cómo fuiste capaz? Casi mando a una inocente a la cárcel por tu capricho. Esto se acabó. Te vas al internado mañana mismo». La joven rica, viendo que su mundo de control se desmoronaba, estalló en un llanto rabioso, de esos que mezclan el odio con el pánico. «Sí, córrela, o se va ella o me voy yo», gritó, perdiendo toda la compostura, agitando los brazos como una niña pequeña. «Ustedes la prefieren a ella. Ella no es nuestra madre. Nadie va a ocupar el lugar de mi mamá. ¡Nadie!». Su grito desgarrador reveló por fin la herida purulenta que escondía bajo sus marcas de lujo y su actitud déspota. No era maldad pura, era un dolor insoportable que no sabía dónde poner. Roberto avanzó para sujetarla, furioso, pero una mano suave lo detuvo en seco. Fue Valentina. En lugar de aprovechar el momento para exigir venganza,
o disfrutar de la caída de su enemiga, la joven de Iztapalapa le entregó la mochila al padre y caminó lentamente hacia Isabela. No iba con miedo ni con arrogancia, iba con la autoridad tranquila de quien sabe leer el alma humana. Las hermanas menores se apartaron, dejando el camino libre. Valentina se paró frente a la joven que la había humillado durante días. La miró fijamente a los ojos, ignorando los insultos que Isabela escupía entre sollozos. «Mírame, Isabela», dijo Valentina con voz firme pero increíblemente dulce, rompiendo la barrera de gritos. «Tú no me odias a mí, tú estás enojada porque duele. Duele tanto que sientes que te quemas por dentro, ¿verdad?» Isabela se quedó paralizada, con la boca abierta, temblando. Valentina dio un paso más, invadiendo ese espacio personal que antes era prohibido. «Tienes miedo de que si dejas de estar enojada, se te olvide su cara o su voz. Pero te prometo, mi niña, que el amor no se borra, y lastimar a los demás no va a traerla de vuelta». Esas palabras fueron la llave maestra que abrió la compuerta. La máscara de niña fresa y cruel cayó al suelo, hecha pedazos. Isabela soltó un gemido que partió el alma, y incapaz de sostenerse en pie por más tiempo, se desplomó. Pero no cayó al suelo frío, cayó en los brazos de Valentina, quien la sostuvo con fuerza. La joven rica se aferró al uniforme de la empleada doméstica, llorando desconsoladamente, sacando meses de luto reprimido, mientras Valentina le acariciaba la espalda y le susurraba: «Llora, sácalo todo, ya pasó». Roberto y las hermanitas miraban la escena con lágrimas en los ojos. La guerra había terminado, no con un castigo, sino con un abrazo que sanó más que 1000 regaños. Aquella noche, la enorme mansión de las Lomas, que antes parecía un mausoleo frío y distante, se transformó en un verdadero hogar. Por primera vez en un año, la larga mesa del comedor no se sintió vacía. Roberto, Isabela y las 5 pequeñas se sentaron a cenar juntos, y en la cabecera, invitada con todos los honores, estaba Valentina. Ya no llevaba el uniforme de servicio, sino su ropa sencilla de estudiante, pero a los ojos de esa familia vestía la gala más elegante de todas, la de la dignidad y la sabiduría. Al terminar la cena, Roberto se puso de pie y con la voz entrecortada por la emoción se dirigió a la joven. «Valentina», comenzó, mirándola con profundo respeto, «fui un ciego. Juzgué tu libro por la portada y casi pierdo la única esperanza que tenía mi familia. No quiero que vuelvas a tocar una escoba en esta casa. Tu lugar no es limpiando el suelo, sino guiando a mis hijas». Delante de todos, le ofreció un contrato nuevo, no como empleada doméstica, sino como tutora educativa y consejera familiar, con un sueldo que no solo cubriría las necesidades de su casa en Iztapalapa, sino que le permitiría terminar su carrera en la UNAM sin angustias. Isabela, con los ojos hinchados pero con una paz nueva en el rostro, se acercó tímidamente. Ya no había rastro de la niña malcriada. Había una joven que empezaba a sanar. Le tomó la mano a Valentina y frente a sus hermanas y su padre, susurró la palabra más difícil y necesaria: «Perdón». Valentina sonrió, esa sonrisa franca que derriba muros, y asintió, sellando un pacto de lealtad que duraría años. La familia no olvidó a la madre que partió, pero aprendió, gracias a una simple estudiante, a honrar su memoria con amor y no con dolor. La historia de Valentina corrió como pólvora entre el servicio doméstico y las grandes casas de la zona, convirtiéndose en una leyenda urbana sobre la humildad. Pero más allá del chisme, nos dejó una lección que resuena en cada rincón de México. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. A veces, la persona a la que ignoras por su ropa humilde o su origen sencillo, trae en sus manos la cura que tu alma millonaria necesita desesperadamente. Esa tarde, todos aprendieron que la verdadera riqueza no está en las cuentas de banco, ni en la ropa de marca, ni en las direcciones exclusivas. La verdadera riqueza está en lo que somos cuando nadie nos ve, en la capacidad de perdonar y en la empatía de entender el dolor ajeno. Porque al final del día, los títulos se cuelgan en la pared y el dinero se queda en el banco. Pero la bondad se queda para siempre en el corazón de quienes tocamos. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión y saber si piensas que el mundo necesita más personas como Valentina. Si esta historia te conmovió
y te hizo pensar, compártela ahora mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y justicia. Nos vemos en la próxima historia.